Listo, muy bien. Como hemos visto en este caso, en la sesión anterior, ya hemos hablado de la resistencia indígena de los primeros años, ¿no? Al mando de Manco Inca. Pero en este caso, las estrategias de Manco Inca para poder recuperar el poder político del imperio de Tahuantinsuyo no se pudieron concretar, ¿no? Fallaron sus tomas tanto de Cusco como en este caso el sitiar la ciudad de Lima. ¿Ok? Entonces, después de fallida la rebelión de 1536, Manco Inca se refugia o se refugió en Vilcabamba, ¿no? En la zona del Cusco, con el objetivo de poder reorganizar su ofensiva contra los invasores y siempre con la idea de reconstruir el Tahuantinsuyo. Pero el Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas, o sea, seguidores de Diego de Almagro, a quienes había dado refugio luego de las guerras que estos sostuvieron contra los pizarros. O sea, en el interín, posteriormente, una vez sofocado la rebelión, la gran rebelión de Manco Inca, ya hubo desavenencias que vamos a ver en las siguientes sesiones entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Entonces, sucede una guerra entre conquistadores, ¿ok? Pero, o sea, pero a la vez todavía se mantenía latente en este caso la resistencia indígena, ¿ya? Pues por eso que en ese contexto Manco Inca de alguna manera retribuyendo ciertos favores, porque recuerden que Manco Inca de alguna manera fue aliado al momento de ingresar a, a Cusco con los españoles, pero en este caso fue más mencionado por Francisco Pizarro. Entonces, él creía que de repente dando alojamiento a estos soldados seguidores de Diego de Almagro, pues de alguna manera podía en este caso posteriormente unirlos o anexarlos a esta causa de resistencia. Pero más bien ellos lo que hicieron fue asesinarlo, ¿no? Creo que un poquito confiado, demasiado confiado, Manco Inca en estos casos. Pero bueno, aquí por ejemplo vemos un testimonio de Yupanqui. Por favor. Ya. Vamos a ver un testimonio en este caso de Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Que fue de alguna manera, lo pudo en este caso obtener en esta obra Instrucción al licenciado de Lope García de Castro, ¿no? Que fue uno de los cronistas españoles que de alguna manera pudo testimoniar, ¿no? estos momentos de invasión española. Decía Tito Cusillo-Pangui, después ya de algunos días y años, estos españoles estuvieron en compañía de mi padre en el dicho pueblo de Vitcos, en la misma casa de mi padre. Estaban un día con mucho regocijo jugando al lerrón, solos mi padre y ellos y yo, que entonces holgaba con ellos como antes. Y en este juego, como dicho tengo, yendo el dicho mi padre a levantar el error para jugar, cargaron todos sobre él, con puñales y cuchillos y algunas espadas. Y mi padre, como se sintió herido, con la rabia de la muerte, procuraba defenderse de una parte y de otra. Mas era solo, y ellos eran 7 y mi padre no tenía arma ninguna. Al fin le derrocaron al suelo con muchas heridas, le dejaron muerto, ¿no? En este caso, lo que nos narra Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Que fue uno de los incas de la resistencia, fue como los almagristas asesinaron a Manco Inca. Vilcabamba en este caso fue el último baluarte de la resistencia indígena, como lo he mencionado.
Manco Inca inicia en esta ciudad la instauración de un estado inca, ya que reprodujeron en lo posible su organización. Con su muerte, este estado continuó bajo el mando de sus hijos. Zaire Tupac, entre los años de 1557 a 1561, y Tucusi Yupanqui, entre los años de 1561 a 1570, y Tupac Amaru I, que duró apenas un par de años, en 1571 hasta 1572. Con él, en este caso, se termina la resistencia que duró aproximadamente 25 años. Said Tupac, en este caso, era el hijo de Manco Inca. Tenía apenas 5 años cuando murió su padre. Por ello, el gobierno de Vilcabamba recaerá en los familiares hasta que el joven Inca cumpliera la mayoría de edad. En un inicio, iniciaron activa campaña de guerra de guerrillas contra los españoles, pero sin grandes resultados. Al asumir el gobierno, Zaire Tupac será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien convenció al joven Inca que se someta a la autoridad española, a cambio de entregarle o mejor dicho, la encomienda de Yucay en el Cusco. Él y su colla, es decir, su esposa, aceptaron el bautismo en el Cusco, luego se retirarán al Valle de Yucay, donde finalmente el Inca muere en 1561. Y Tucusi Yupanqui fue hijo de Manco Inca. No estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano de hacer pacto con los españoles. Por ello, continuará con la resistencia indígena. Además, se le puede considerar como cronista porque en su instrucción al licenciado Lope García de Castro narra las acciones de su padre, ¿no? Manco Inca, inclusive hasta el momento de su muerte. En 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba. O sea, en este caso había la intención de llegar a un acuerdo. En un inicio tal vez Tito Cusipanqui no estaba de acuerdo, pero viendo en este caso la desventaja que tenían, en este caso ya el Estado Inca, pues no tenía en este caso la intención de llegar a una especie de acuerdo. Este acuerdo se dispuso que Tito Cusi Yupanqui recibiera la encomienda de Yucay y que abandonase Vilcabamba a cambio de que permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. A pesar del tratado, el Inca no confió en los españoles, por lo que mantuvo una resistencia ante la presencia española. Tito Cusi Yupanqui no cumple con salir y muere en Vilcabamba. Durante el gobierno de Tito Cusi Yupanqui se inició un gran movimiento religioso en los Andes llamado el Taqui Onco, que lo vamos a ver en la siguiente sección. Una vez muerto Tito Cusi Yupanqui, lo releva en el cargo Tupac Amaru I, ¿no? Hermano de Tito Cusi Yupanqui, asumirá el gobierno en Vilcabamba. Intentó continuar con la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retomar negociaciones, pues en esos momentos gobernaba el virrey Toledo, que tenía la misión especial de terminar de acabar con el estado de Vilcabamba. El virrey Toledo, aprovechando la incursión de franciscanos a Vilcabamba, organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado de Arvierto. No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona, pero finalmente el capitán Loyola será el responsable de su captura. Fue llevado al Cusco y se rehusó a conversar con el virrey, diciendo que Toledo era solamente un yanacona del rey de España. Para los que de repente no recuerdan, yanacona en el estado inca eran los esclavos, era el esclavo. Entonces, lo que le estaba diciendo Tupac Amaru I al virrey Toledo era que él era un esclavo, un sirviente en este caso, del rey de España. Después,
Bueno, en este caso, una vez capturado una vez capturado Tupac Amaru primero, sometido a un juicio, ¿ok? Amarrado con sogas, Tupac Amaru fue sacado de su prisión y llevado a la Gran Plaza del Cusco, un 23 de septiembre de 1572. A la llegada del Inca a la plaza cusqueña, se desató una gran conmoción entre los indígenas presentes. Tanto era el barullo, el llanto, la desesperación de un pueblo que veía cómo llegaba a su fin la última oportunidad, que los religiosos españoles, incapaces de callar a la multitud, solicitan al reo que pida silencio. Y es así que Tupac Amaru I levantó su brazo derecho con la mano abierta y la puso a la altura del oído, y de ahí la bajó poco a poco hasta el muslo derecho y volteó el rostro donde se encontraba la mayor cantidad de curacas y pidió silencio. La calma acompañada de dolor se hizo presente en la plaza. La sentencia fue cumplida. El último inca fue decapitado. En consideración a su rango, ya que fue bautizado, se le rindió un homenaje. Se doblaron las campanas en señal de duelo e inclusive se celebró una misa al cual asistió el virrey Toledo. Su cabeza fue exhibida en un lugar público para amedrentar a la población. Sin embargo, tuvieron que retirarla, pues en lugar de convertirse en una advertencia, más bien se convirtió en un objeto de veneración al cual le rendían culto. Por ese suceso, por la muerte del Inca, Toledo fue sancionado por el rey Felipe II, cuando éste lo visitó en España. Le dice así el rey: Toledo, yo te envié para gobernar como rey, no para que mataras reyes. Con la muerte de Tupac Amaru I, la resistencia de Vilcabamba llegó a su fin y con ella toda posibilidad de restablecer, ¿no?, en esos momentos el Tahuantinsuyo. Lo que no quiere decir que no hubo resistencia o eh, pequeños sucesos o una resistencia, no, para poderlo decir de una mejor manera, hubo una resistencia silenciosa por parte de los indígenas. No es que no es que digamos que con la muerte de Tupac Amaru primero se acabó, o en todo caso aceptaron totalmente, en este caso, el dominio del virreinato. En general, a lo largo del virreinato, los virreyes tuvieron que tratar con diversas sublevaciones, ¿no?, por encontrar la palabra correcta, ¿ya? E incluso, más o menos, ya entrado en los últimos años del virreinato, se desarrolló una gran sublevación, un gran motín de indígenas, liderado en este caso por quien después toma el nombre de Tupac Amaru, es Tupac Amaru II, pero eso ocurre en ese caso en tiempo después. Pero así como Tupac Amaru tuvo su verdugo al virrey Toledo, que de alguna manera es uno de los virreyes dentro de los que ha tenido el Perú, uno de los, podemos decir que fue uno de los que actuó con más mano dura, tanto en lo militar como también en la estructura del virreinato. Pues en el tiempo de Tupac Amaru, ¿no?, segundo, ¿no?, tuvo como enemigo, en este caso, al virrey Abascal. De repente, Toledo y Abascal son de los virreyes que más se recuerda en la historia del virreinato. ¿Okay? Fueron uno de los que, en el caso de Abascal, pudo sofocar esa gran rebelión, que si bien también también no tuvo un mayor éxito militar, pero sí fue el punto de inicio para que
posteriormente, en este caso, se pudiera llegar a esa transición entre el virreinato con, en este caso, la república, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso los indígenas se siguen sublevando, siguen, y es más, incluso en los tiempos más críticos del virreinato, es en donde ya empiezan a generarse o a formarse los montoneros, ¿no? Que son los que también ayudan, en este caso, a la corriente libertadora del sur, al mando de José de San Martín, para, en este caso, acelerar el proceso de independencia. Pero ese ya es, vamos a darlo en un futuro ya, porque todavía tenemos de aquí por adelante, es tratar lo que ocurrió, o sea, los sucesos del virreinato, la estructura del virreinato, ya es dura, ¿no? O sea, nos va a durar varias sesiones, ¿no? Pero en este caso sea posteriormente. Pero volviendo nuevamente en este caso, al fin de la resistencia de Vilcabamba, pues de alguna manera Tupac Amaru primero es considerado el último Inca. Y con este suceso, el virreinato pone fin a esa resistencia militar, o por lo menos en este caso fue un paréntesis, ¿no? Posteriormente se reactivará más adelante como se podrá apreciar. Pero como le decía, el hecho de exhibir la cabeza de Tupac Amaru primero, como se decía, en vez de amedrentar, en vez de inspirar el miedo a los indígenas del momento, más bien fue como decía el autor, fue un objeto de veneración, o sea, de idolatría. Y es a raíz de ese suceso que surge un mito, que es el mito del Incarri, ¿no? Cuando Tupac Amaru primero fue ejecutado, su cuerpo fue llevado a casa de su polla, Cusihuancay, y fue enterrado luego en la capilla mayor de la catedral de la antigua capital de los incas. Los indios, mientras tanto, iban a venerar en secreto la cabeza de su inca. Los españoles, al ver esto, deciden retirar la cabeza y enterrarla posiblemente junto a su cuerpo. Este sería el inicio de uno de los mitos más difundidos, ¿no? Más conocidos de esa época, el Incarri. Es un término que es la contracción, o sea, en este caso es como una abreviatura de Inca Rey. Y se trataría de un dios andino posterior a la conquista. Según el mito, el Incarri fue apresado, martirizado y muerto por los españoles, quienes dispersaron sus miembros por los 4 lados del Tahuantinsuyo y su cabeza enterrada en el Cusco. Pero esta cabeza está viva y el cuerpo se está regenerando bajo tierra. Cuando el cuerpo se una con la cabeza del Incarri, la divinidad volverá y derrotará a los españoles, restaurándose así el Tahuantinsuyo. En las regiones andinas existen varias versiones sobre el mito del Incarri. Pero ¿cómo fue en este caso que se originó, en este caso, este mito? En la década ya de 1950, o sea, más o menos en el siglo XX, José María Arguedas y, en este caso, Josafat Roel, hallaron en el departamento de Ayacucho las primeras versiones del mito del Incarri. Este personaje repetía las hazañas que los mitos cusqueños atribuían a los héroes de las leyendas de los hermanos Ayar o Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero Incarri fue apresado y luego decapitado por su igual, el Inca de los españoles. Para la gente andina, Incarri representa al mundo ordenado de una manera ideal y perfecta. Este mundo ejemplar destruye, o mejor dicho, se destruye con la derrota del Incarri y se instaura un periodo de caos, ¿no? Pero la cabeza del Incarri está formando un nuevo cuerpo bajo la tierra, y cuando aquel esté completo, el mundo dará vuelta y volverán a gobernar los incas. Solo entonces el mundo ordenado será restaurado en la superficie. Para muchos historiadores y antropólogos, el mito del Incarri se origina luego de la muerte de Atahualpa
Para otros, como hemos considerado nosotros, es después de la ejecución de Túpac Amaru I en el Cusco. La verdad en sí es que todavía no hay una precisión exacta en cuándo se originó, ¿ok? Pero en este caso lo que nos da más sentido, ¿ya? Es en este caso que puede hacer que se haya originado luego desde la muerte de Tupac Amaru. Primero porque es por la forma de la muerte, ¿no? En el caso de Atahualpa, Atahualpa muere por el garrote, ¿no? Entonces, pero no implica que haya una decapitación. En el caso de Tupac Amaru uno sí le implica, ¿ok? Entonces, por eso que de alguna manera estamos más inclinados a que posiblemente Tupac Amaru, o sea, a partir de la muerte de Tupac Amaru I es en donde se inicia el Inca. Ok, vamos a ver en el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poquito más sobre, en este caso, el mito del Incarri en el siguiente video. Aun cuando era pequeño, el abuelo hablaba de un tal Inca-rey, que en su modismo decía que era el Inca-rí. Tenía la capacidad omnipotente de ordenar que las piedras caminen. Y si estos no le hacían caso, él reventaba su guaraca, en castellano honda. Entonces a guaracazos o a latigazos hacía que las piedras se trasladen en fila. Se conoce como Inca-rí al personaje central de un mito andino posthispánico, surgido en los Andes peruanos. El mito del Inca-rí narra con complejo simbolismo la visión andina de la conquista española del Tahuantinsuyo, planteando la esperanza de su reconstitución tras su destrucción política e institucional en el siglo XVI. Muchos de los aborígenes creen que el mito augura que las partes del Inca-rí se juntarán y formarán al nuevo Inca, que encabezará el nuevo Tahuantinsuyo. Abrigan esa esperanza milenarista. Ignorado por el sector occidentalizado del Perú, el relato mítico del Inca-rí fue recogido de la tradición oral andina en 1955. En la comunidad indígena de Quero, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco, por una expedición antropológica dirigida por Óscar Núñez del Prado y conformada entre otros por Josafat Roel Pineda y Efraín Morot de Betz. Posteriormente el novelista y antropólogo José María Arguedas recogió en Puquio, Lucanas, Ayacucho, otra versión del mito. Hacia 1972 se habían descubierto hasta 15 versiones del mismo mito, con distintos grados de variación entre ellas. Como sólito de la narrativa popular, o sea, era costumbre escucharlo, es que el mito se había extendido por vía oral por toda la zona andina peruana, habiéndose encontrado versiones de este mito, incluso entre los pueblos Ashán incas de la selva peruana. El historiador Franklin Pease estimó que el mito venía difundiéndose en los Andes peruanos desde aproximadamente el siglo XVIII. El mismo Arguedas le dedicó una investigación, lo mismo que Alejandro Ortiz Rescaniere. El mito se había venido difundiendo por vía oral, por lo que tiene diversas variantes. La versión que se presenta a continuación se basa en la descrita por Mario Vargas Llosa en La Utopía Arcaica y en la versión del propio José María Arguedas. Dice que Inca-rí es el dios del mundo andino o una de las manifestaciones tardías, como tal se le atribuyen las cualidades de suprema deidad. Es creador de todo lo que existe y fundador del Cusco. El nombre es una contracción de Inca-rey. Al llegar los españoles al Perú, Inca-rí fue apresado con engaños por España-rí, a su vez contracción de España-rey.
es decir, el rey de España, pero no solo él, sino que simbólicamente con él, la civilización occidental cristiana. España-Rey martirizó y dio muerte a Inca-Rey, y dispersó sus miembros por los 4 lados que conformaron el Tahuantinsuyo, y enterró su cabeza en el mismo Cusco. Sin embargo, esta cabeza está viva y está regenerando en secreto el cuerpo de Inca-Rey. Y cuando se reconstituya o se reconstruya, Inca-Rey volverá, derrotará a los españoles y restaurará el Tahuantinsuyo y el orden del mundo quebrado por la invasión española. Otras versiones del mito, con matices cristianos evidentes, dicen que cuando regrese Inca-Rey será el fin del mundo y el juicio final. Según las versiones de Puquio Ayacucho, Inca-Rey fue martirizado y decapitado por los españoles, quienes enterraron su cabeza en el Cusco, pero la cabeza de Inca-Rey está viva y le está creciendo de nuevo el cuerpo debajo de la tierra. Este movimiento se difundió por Ayacucho, Ancash, Junín y Cusco. En relación al mito de Inca-Rey, los pobladores andinos pensaron que Tupac Amaru I, decapitado por el gobierno de Virrey Francisco de Toledo en 1570, sería Inca-Rey. Esta versión se difundió en la ceja de la selva central, donde los aborígenes Campas y Aguarunas, por la predicación de los curas agustinos, lo relacionaron con el nombre de Quecha Inca, el Inca Mesías, creyendo que Juan Santos Atahualpa, jefe de la rebelión amazónica del siglo XVIII, era el personaje del mito del Inca-Rey. Hay otra versión curiosa del Inca-Rey, según el escrito que encontramos, contado por Praxides Avendaño de Castro allá en Aplau, Arequipa, que dice: Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Entonces, como hemos podido ver, este mito del Inca-Rey, pues tiene diversas versiones, ¿ok? ¿No? Y también contadas con diversos matices, e incluso influencias cristianas españolas, ¿ok? Entonces, hasta aquí en este caso, ya la sesión de Historia del Perú. Aprovecho estos momentos para recordarles, ya, sesión 9 ya completada, hay una tarea de la sesión 9 para desarrollar, para entregar el próximo jueves, y también un examen por realizar los martes, por favor, martes, ¿ok? ¿Listo? Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.